Había una vez. En el principio solo había una vez. Una vez que caminaba por el universo y se metía por los rincones del espacio y el tiempo tratando de encontrar algo diferente a su propio brillo, pero nunca lo encontró. Siempre miraba hacia el porvenir, nunca hacia atrás, sin darse cuenta que atrás podían haber otras oportunidades. Cansada de andar, se escondió en los rincones más recónditos del universo, donde se desvaneció, o por lo menos donde nadie más jamás volvió a saber qué fue de ella. Había otra vez. Una vez que había aparecido de la nada, pero que no se sentía igual de sola que su predecesora, porque al caminar se encontraba con los rastros de aquella que ya había andado estos caminos. Los rastros que ella encontraba eran pequeñas y tenues luces en el camino. Luces que al principio se movían inquietas y que ya estaban entrelazadas unas entre las otras. Esta otra vez, al tocarlas y acariciarlas y mimarlas, les compartía parte de su luz y pronto las hizo convertirse en miles y miles y miles de veces. Todas las veces caminaban mirando siempre hacia adelante, hacia el porvenir. Ninguna miraba hacia atrás. Así que ninguna se dio cuenta que a su paso y con el rastro de cada una de ellas, las que al principio fueron una, dos, tres o solo un centenar de veces, con el tiempo se convirtieron en millones y millones y millones de veces que salían por todas partes. Hasta que alguna de aquellas veces fue el momento en el que nacieron los narradores y los cuenteros. Eran unas veces inquietas, unas veces intrépidas, veces a quienes se les salían las palabras por la boca, veces que sí que se quedaban callados, de sus oídos comenzaban a salir letreros, veces que no eran capaces de quedarse calladas. Y por supuesto que no, porque eran las que se encargarían de contar las historias de todas aquellas veces en el universo. Es por eso, cuentan los que cuentan cuentos, que esta es la razón del por qué las historias y los buenos cuentos comienzan con había una vez, o tal vez habían dos, o tal vez habían miles. Tal es el cuento y la historia de la luminiscencia de las veces, que Eduardo Galeano escribió el cuento de los fueguitos, precisamente el mar de fueguitos, donde un hombre se elevó hasta las colinas de una ciudad y desde allí vio a la humanidad, para contarle a los demás después de que los humanos éramos un mar de fueguitos. Éramos miles y miles y miles de fueguitos, pero que no todos los fuegos eran iguales. Habían fuegos que eran más grandes, habían fuegos más pequeños, habían fuegos de colores, habían fuegos tímidos, tranquilos, sosegados, que no se dejaban alterar por el viento. Habían fuegos locos, en cambio, locos que lo único que podía uno ver alrededor eran las chispas que se movían por todas partes. Habían fuegos bobos también, que no sabía muy bien cómo brillar en este mundo. Pero habían otros fuegos, unos fuegos muy locos, unos fuegos muy poderosos, tan incandescentes que para verlos tenías que taparte los ojos porque era como ver al sol. Incluso decían que entre estos fuegos, si se acercaban entre ellos, lo más probable es que se contagiaran con sus llamas. Desde aquella colina aquel hombre se dio cuenta de que todos los seres humanos no somos más que un mar de fueguitos. En alguna de otras veces en las que el universo se estaba llenando de luces, apareció una estrella fugaz. Una estrella fugaz que viajó por el espacio, tratando de encontrar el lugar donde podía cumplir su sueño. Este lugar no era más que la Tierra. La estrella fugaz viajó entre las galaxias, alrededor de los astros, y terminó por encontrarse con otras estrellas, compartiéndoles de su luz. Esta estrella, desde que era apenas polvo de estrella, soñaba con llegar a la Tierra, hasta que llegó y pudo cumplir su sueño. Su sueño era convertirse en un deseo.
Y por supuesto, la Tierra era el único lugar donde podía conseguir este sueño. Estas y más historias de las miles de veces que nacieron desde el principio en el universo, puedo compartirlas con ustedes en este espectáculo, donde las luces y los fuegos se convierten en parte de nuestra experiencia